Buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de estas jornadas. En esta segunda parte entramos, digamos, en otra dimensión del análisis sobre ese balance y perspectiva de la Constitución. Vamos a incorporar una cuestión que sin duda es clave en las democracias modernas, que es la opinión pública. Es un clásico considerar que ningún sistema político o ningún sistema constitucional se sustenta si no es con el apoyo o la coincidencia de la opinión pública, al menos a medio plazo. Eso es lo que nos dice la experiencia histórica. Pero, por otra parte, también sabemos que las manifestaciones de la opinión pública no siempre son unívocas y tan potentes como para decidir o determinar el momento en que no hay que cambiar o no hay que cambiar o reformar un texto constitucional. En la perspectiva comparada que estábamos utilizando aquí, sí parece claro que en el año 1976, 77, 78, sí había una demanda específica en la opinión pública fuerte en el sentido de que había que superar lo que había sido el ciclo de la dictadura y de la guerra civil. Y había una cierta ansia entre la opinión pública de llegar a un modelo de convivencia, de articulación política que garantizara la igualdad entre los españoles y, sobre todo, que garantizara un sistema de convivencia democrático, en paz, pacífico. Cuando se dice que las circunstancias de todo el debate de la transición democrática, del texto constitucional, eran más complejas, más difíciles que las de ahora, con muertes, con una serie de circunstancias, golpes de Estado, intentonas de golpe de Estado recurrentes, es verdad que la situación era difícil, era enormemente difícil, y a priori era muy difícil pronosticar que se iba a llegar al acuerdo de la Constitución de 1978. Pero sí había un factor que era importante, que era un predominio claro entre la opinión pública, sin despreciar eso que se llama franquismo sociológico, de que había que dar esos pasos en esa dirección. Probablemente si en el Parlamento no se hubiera aquel Parlamento con aquel equilibrio de fuerzas complejo en el que nadie tenía mayoría y, por tanto, todos estaban destinados irreversiblemente a entenderse, pero si probablemente no hubiera habido un acuerdo, hubiera habido un movimiento de rechazo de la opinión pública a lo que allí estaba haciéndose o la insuficiencia de la labor de los responsables políticos que estaban trabajando. Hoy en día sabemos que la situación es más compleja y más diversa. En este momento, la información empírica que tenemos, sabemos que no hay una demanda absoluta de la opinión pública, es decir, cambien ya el texto constitucional o mantengan ya el texto constitucional. Es una opinión pública más compleja, se manifiesta de manera más compleja y, por lo tanto, requiere que sea debidamente estudiada. Tampoco la opinión pública tiene metas o objetivos que coincidan exactamente con los que aparecen en la opinión publicada. Hay un divorcio entre lo que se plantea en algunos medios y algunos foros y lo que realmente está demandando la opinión pública. Esto tampoco significa que la única referencia sea en este sentido la opinión pública, estricto sensu, en un momento determinado, tal como se puede estudiar por una encuesta, una investigación empírica. Puede ocurrir, y a veces ocurre, que a la hora de hacer el diagnóstico, la opinión pública no tenga las claves precisas o no diagnostique qué es lo más importante que habría que modificar en este momento. Hay unos procesos de interacción entre partidos políticos y opinión pública. Los que no somos bonapartistas ni creemos nada en el bonapartismo, sabemos que la opinión pública se manifiesta a través de los partidos políticos y de las instituciones y que esa pretensión de que líderes providenciales pueden sintonizar con la opinión pública, interpretar el espíritu del pueblo en un momento determinado, representarle y demás y tal, que es una falacia que conduce a regímenes autoritarios, a regímenes regresivos, ¿no? La opinión pública, pues, en las democracias actuales se manifiesta y se expresa y se representa a través de los partidos políticos. Y, por cierto, hay unas enormes tendencias en las sociedades de nuestros días a caer en la tentación bonapartista. En España está presente también en los discursos de algunos líderes que dicen que ellos son los que interpretan exactamente lo que piensa la opinión pública. Entonces, este es el sentido de esta mesa redonda. Antes de entrar en tres aspectos sustantivos de lo que puede ser el debate sobre la reforma de la Constitución, analizar la opinión pública en este momento. Y hemos tenido la fortuna de que hayan aceptado la invitación a participar pues, 4 analistas muy destacados, ¿no? Que voy a explicar quiénes son por el orden de intervención.
En primer lugar, Antonio Alaminos, que es catedrático de Sociología, en concreto de Sociología Matemática en la Universidad de Alicante. Es un experto en todo eso que de muy mala manera hoy se llama cocina, es decir, en sistemas, en modelos de proyección de lo que pueden ser las tendencias electorales. Ha tenido distintos puestos en la estructura académica de la Universidad de Valencia, es autor de 22 libros y hasta hace muy pocos días era el director de investigación del CIS. Va a seguir siendo un colaborador habitual e importante del CIS, pero bueno, ha decidido volver a su Universidad de Alicante. Tenemos, en segundo lugar, intervendrá Capitalina Díaz, que es catedrática de Sociología de la Universidad de Valencia y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Ha tenido también distintos puestos de responsabilidad en la Administración. Fue directora general para la Igualdad de Empleo en el Gobierno de España del año 2008 a 2010 y, bueno, es una persona también con una amplia experiencia investigadora y docente en distintas universidades internacionales. Y, bueno, pues es autora también de libros como Modelos de autopercepción de la vida en adolescentes españoles, Sociología y género, etc. En tercer lugar, intervendrá Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma. Fue también en su facultad vicerrector, director de departamento. Ha sido también profesor visitante en universidades como Harvard, Frankfurt y otras varias. Es colaborador habitual del País y de algunas otras emisoras de radio y fue presidente del CIS también durante varios años, 4 años. 4 años de sufrimiento. No tanto como tú. No tanto, bueno. Pero también sufrió cuando se repasa, e incluso hay periódicos que la tienen tramada con los presidentes del CIS, sobre todo cuando no somos del PP. Pero bueno, en este momento es también director académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset. No, ya no lo soy. Lo ha sido hasta hace poco tiempo. Y luego, en último lugar, intervendrá Carolina Vescansa, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, donde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde enseña la asignatura de Metodología y en virtud de su condición de profesora numeraria acreditada de esa universidad, pues forma parte últimamente de esa comisión que hemos constituido de expertos en el CIS para intentar debatir esas cuestiones de la interpretación de los datos en este momento, la valoración y las posibles proyecciones. Hace un rato estaba comentando aquí en lo bajo que está deseando volver a incorporarse a la universidad. Pero sobre todo es conocida, es una persona conocida por haber sido una de las cofundadoras de Podemos y ha sido diputada electa de Podemos por Madrid hasta antes de ayer. Bueno, ¿qué podremos decir en este momento o cómo podemos situar el debate o la explicación sobre cuál es la situación de la opinión pública en este momento? ¿Y qué información tenemos para ello? Tenemos informaciones fragmentadas. De hecho, aunque parezca sorprendente, en el CIS no se han hecho muchas investigaciones que permitan valorar la constitución desde la perspectiva de si hay una demanda o no hay una demanda de reforma. El equipo que nos incorporamos recientemente, en uno de los primeros barómetros, decidimos introducir una batería de preguntas. Además, estábamos en el año en que se celebraba el 40 aniversario de la Constitución de 1978, ¿no? Y que nos diera algunas claves elementales, sencillas, con preguntas sencillas, sobre qué pensaban los ciudadanos españoles a partir de esos datos de un barómetro. Es un barómetro, aunque los del CIS ya en ese momento eran 3.000 entrevistas domiciliarias y demás, pues tiene también unos márgenes de interpretación que deben de ser vistos en función del momento en que se hace esa entrevista y de que es una muestra, aunque grande, no suficiente para tener todos los matices que se pueden tener sobre una cuestión de esta naturaleza. Y lo quisimos intentar situar en su contexto que, como veíamos ayer en las 2 sesiones, en las 2 mesas redondas, forma parte de lo que es el proceso de la transición democrática. Y entonces, en un contexto en el que en algunos medios de comunicación se ponía en cuestión el valor de la transición y se planteaba la transición pues, como un paso en la historia de España que tenía interpretación equívocas o no unívocas para parte de algunos, pues lo primero que quisimos saber es si se mantenía ese sentido de orgullo sobre el proceso de la transición que sí existió en España en bastantes años después de la aprobación de la Constitución.
éramos una referencia internacional sobre un modelo de transición política o de proceso político y demás. Entonces, sí pudimos constatar en esta encuesta que se mantenía, digamos, ese orgullo. Pues la pregunta era si era motivo de orgullo para los españoles, no si estaban de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Y sí veíamos que una mayoría muy amplia, del 67%, sí consideraba que era motivo de orgullo y, por lo tanto, se identificaban con lo que había sido la transición. Luego veremos algunos matices por edad. ¿Cómo se valoraba en este momento la Constitución desde el punto de vista de su funcionamiento y qué se pensaba sobre si había que reformarla o no reformarla? En este gráfico sintetizamos varias preguntas, varias informaciones, ¿no? En primer lugar, la suma de los que estaban muy satisfechos, con bastante satisfechos con la Constitución, con la situación actual. Estamos hablando de la situación actual y el funcionamiento de la Constitución en estos momentos pues suponía una proporción prácticamente del 50%, el 47,3%. En cambio, los que estaban poco o nada satisfechos eran una proporción notablemente inferior, el 27, casi el 28%, ¿no? Y a continuación se les preguntaba si, aparte de ese nivel de satisfacción con la Constitución, pensaban que este era el momento que había que reformarla ya la Constitución. Y ahí vimos que, sin ser contradictorio con lo anterior, evidentemente, que había una proporción muy notable, una mayoría muy notable del 70% que pensaba que había que reformar la Constitución. Y solamente un 15% pensaban que no, que había que dejarla tal como estaba. Aquí hay una raya que está mal puesto en el gráfico. A continuación, ese 70% que pensaba que había que reformarla, preguntábamos qué tipo de reforma pensaban ellos que era necesaria. Si una pequeña reforma, en cuestiones muy de detalle, si una reforma total de la Constitución o una reforma importante, pero no total de la Constitución. Ahí veis que las proporciones, la pequeña reforma, pequeñas cuestiones como las que se han hecho probablemente hasta ahora, aunque algunas de ellas eran de mucho fondo, como la que atañe a los presupuestos generales del Estado y al déficit público. Bueno, era un 33, un tercio de los españoles lo que pensaban que no, que eran pequeñas reformas, pequeños detalles. Y había un 14%, una minoría aún mayor, que pensaba que había que hacer una reforma total, es decir, cambiar la Constitución del 78 por otra Constitución. Y la mayoría, más del 50, en torno al 50%, se situaba en la idea de que tenía que ser una reforma importante, pero no total de la Constitución. Claro, hay una segmentación muy notable de las opiniones por edad. Yo ayer en la presentación aquí recordaba que en este momento la gran mayoría de la población española no votó en el referéndum de la Constitución. El paso del año tiene la consecuencia de que hay cambios de ciclos generacionales y se ha producido. Entonces, lo que vemos es que la variable más importante a la hora de valorar tanto lo que ha sido la transición, el orgullo que se puede sentir ante la transición, como el funcionamiento de la Constitución, tiene que ver con la edad. Es decir, a partir de los 45 años, y sobre todo de los 55 y especialmente de los 65, las valoraciones son mucho más positivas. Sin embargo, entre los jóvenes, entre los menores de 24 años, pero también entre de 24 a 35, a los que la valoran positiva o muy positivamente es una minoría, es el 35%. Y los que sienten un orgullo, que sigue siendo el 50%, pero no es como entre los mayores, por ejemplo, de 65 años, que llega al 76%. Es decir, que ese grado de consenso, de coincidencia que se produjo en un momento determinado, pues en este momento hay que ser conscientes que las personas jóvenes piensan con una óptica distinta, no negativa, no crítica sobre la Constitución, pero sí, bueno, enfatizan en mayor grado la necesidad también de una reforma de la Constitución. Un aspecto muy interesante, porque se ha dicho hasta la saciedad que la Constitución está siendo cuestionada o que está siendo, digamos, apoyada en mayor o menor grado en unas otras comunidades autónomas, es la percepción de los cambios que hay que introducir en la Constitución por comunidades autónomas. Como veréis, las posiciones son bastante similares en todas las comunidades autónomas, con matices que no son extraordinarios, porque no se van más allá del 80% en 3 comunidades, que son las barras más altas. La primera, la que está en el centro, en color más verde, más intenso, es Cataluña. Y luego las que están en el lateral, Navarra y el País Vasco. Es decir, hay una mayor demanda de la reforma
de la Constitución en determinadas, sobre todo, en 3 comunidades autónomas específicamente. Luego, ¿qué variables, por lo demás, influyen en la satisfacción de la Constitución? Bueno, pues la intención de votos. O sea, el mayor grado de satisfacción con la Constitución se da entre el PSOE y el PP, y el menor grado de satisfacción, bueno, pues entre Esquerra, los votantes de Esquerra Republicana, de Bildu y también de Unidos Podemos. Según estudios, pues es un patrón que no es muy relevante en las diferencias, que generalmente a mayor estudios, más satisfacción con el nivel, con lo que supone la Constitución. Y también, según estatus socioeconómico, pues mayor apoyo de la Constitución o mayor satisfacción entre las clases medias, sobre todo, y seguidas por los obreros cualificados, y los obreros no cualificados son los que menos apoyan la Constitución. También esto hay que ponderarlo en función del número de respuestas, de los que no dan respuesta, los que no tienen posición, los que se abstienen. Y el último aspecto que yo quería traer a este debate, antes de empezarle, es a aquellos que pensaban que había que reformar la Constitución, que recordáis que era en torno a 70 y tantos por ciento, se les preguntaba en qué aspectos concretos pensaban que tenía que reformarse la Constitución. Era una pregunta abierta, que luego hubo que codificar sistemáticamente. Y es curioso, vamos, es importante tener en cuenta esto desde el punto de vista de por dónde va la opinión, la sensibilidad de la opinión pública en este momento. La mayor proporción de preguntas, que no es un 32% del absoluto, sino de aquellos que querían reformar la Constitución, se refiere a mejor coordinación de competencias en educación y sanidad. Eso es un tema que no tiene que ver directamente con la cuestión regional, sino que tiene que ver con la funcionalidad del estado de bienestar. Entonces, hay una sensibilidad que yo creo que corre paralela a la anterior, que, bueno, pues sobre todo mucha gente que hemos tenido que recurrir a hospitales en comunidades distintas a las nuestras, y eso pensamos de que tienes que sacarte a hacer cola, aunque sea un caso de urgencia, para sacar primero una tarjeta. Sí. Hay cuestiones de funcionalidad que han creado un run existente empíricamente, no inducido con una pregunta, sino que existe, sobre que hay que coordinar el tema de la sanidad y el tema de educación. En este momento hay distintos salarios para personal docente y personal sanitario en distintas comunidades, distintos procesos de selección. Es decir, hay ahí mucha gente percibe que eso es algo que requiere una solución. A lo mejor es una solución que no tiene que ser constitucional, porque esto no tendría que ir, en principio, a la reforma de la Constitución. En segundo lugar, el segundo elemento que más motiva, el 28,9% de estos, es incrementar, mejorar la transparencia y control de la actividad política. Es algo que algunos venimos insistiendo desde hace tiempo. En la sociedad española y en muchas otras existe una demanda subyacente, importante y expresa de mejora de la calidad de la democracia. Hay una aspiración a que se mejoren los procesos de control, de fiscalización, de participación. Entonces, esto que generalmente no está en las agendas cuando se habla de la reforma de la Constitución y que es complejo, cómo se puede ir perfeccionando, yo creo que es absolutamente imprescindible la democracia, pues surge como el siguiente elemento de demanda. El tercero, que se conecta también con el primero, es la mejora de la protección de los derechos sociales. Se piensa que hay determinados elementos que no han quedado bien afinados en ese texto constitucional actual. En cuarto lugar, el 19% de estos hablan de la regulación de las competencias de las comunidades autónomas. Claro, esto es ambivalente, porque entre los que quieren que se regulen más, se regulen mejor las competencias, hay los que piensan que hay que quitar competencias y también los que hay que dar más competencias, pero estamos ya llegando a grupos pequeños de la opinión. Y luego, en la misma proporción, prácticamente, garantizar una mayor igualdad de las mujeres. Esto es una cuestión que va en ascenso. Probablemente si se vuelva a repetir la encuesta en los próximos meses, que habría que repetirlo, pues sería mayor la proporción en este momento de los que piensan que en la Constitución tiene que haber garantías específicas que mejoren la igualdad de las mujeres. A continuación está ya, son proporciones menores ya, proteger en mayor grado los derechos y libertades de los ciudadanos, modificar el sistema electoral, que es un 16,7% de 60 y tantos que quiere reformar la Constitución. Es decir, que no es una proporción tan grande como puede dar la impresión de determinados debates, que parece que lo importante aquí, lo único es mejorar el sistema electoral, sin que haya consenso sobre cómo haya que modificar el sistema electoral, ¿no? A continuación es una pregunta abierta, era lo que nos decían, ¿no? Garantizar
o regular la sucesión a la corona de forma tal que haya igualdad de hombres y mujeres. A continuación, una proporción pequeña, algo que sí es muy frecuente en los medios de comunicación y en los debates, que es pues, regular las competencias del Senado, que es un asunto en el que probablemente hay consenso también entre los partidos políticos. Y luego ya en proporciones mucho menores ya profundizar la integración de España, la pertenencia a la Unión Europea. Desde luego, si se abordase una reforma de la Constitución, aunque fuera pequeño, tendría que recoger el hecho europeo y el proceso, la nueva arquitectura europea. Eso tendría que estar inevitablemente recogido en cualquier reforma de la Constitución, ¿no? Luego, es curioso que aparezca solamente con un 2,6% de estos la manera de nombrar a cada comunidad autónoma. Es una cosa ya de muy pocos encuestados, probablemente informados, pues que saben que hay un debate ahí, como al principio de la Constitución es el artículo 1.2, ¿no? Cómo se menciona cada una de las comunidades autónomas. Si se dice que Cataluña es un Estado, es una nación, o sea, este tipo de cosas, que es un debate que se da mucha importancia en determinados círculos, pero en la opinión pública no aparece. Y luego ya cuestiones muy fragmentadas, entre otras, digamos, con proporciones muy pequeñas, por ejemplo, el caso de cambiar ir hacia un régimen republicano y acabar con la monarquía, que solo citaba un 1,7% de las personas en este caso. Pero bueno, esto es una parte de la información que hay que tener en cuenta en los debates políticos. Yo, por ejemplo, creo, en mi opinión, y lo vamos a ver en una mesa redonda, que uno de los principales urgencias de la Constitución española es posiblemente cómo se nombra gobierno, el sistema de nombramiento de gobierno. La Constitución española tiene en este momento un modelo de nombramiento que exige mayorías absolutas, que funcionó en una época en que en la mayor parte de las sociedades había mayorías absolutas. Ayer Walter nos explicaba cómo en los años de la transición en Alemania había dos partidos, demócratas cristianos y socialdemócratas, y luego un pequeño partido que hacía un poco de partido liberal. Ahora, claro, el panorama no solo también de Alemania, sino de todos los países, es una fragmentación electoral y política mucho mayor. Ahora estamos en sociedades mucho más plurales políticamente. Entonces, la era de las grandes mayorías políticas con representación en el Parlamento probablemente ha acabado. Ahora estamos en sociedades en las que hay muchos más intereses en presencia, intereses de los jóvenes, intereses de las mujeres, intereses territoriales, intereses culturales. Entonces, son sociedades mucho más complejas que requieren sistemas distintos para la formación de gobiernos. No está escrito en ninguna ley universal e inmutable que la democracia funcione solamente con el sistema de mayorías absolutas. En la vida cotidiana vemos que se funciona con otros modelos. La vida cotidiana se bloquearía en todos los aspectos de nuestra vida si para todo, cualquier decisión, fuera imprescindible una mayoría absoluta. Por lo tanto, la Constitución española, como otras constituciones, requieren una adaptación que permita que existan gobiernos de mayoría relativa y que haya mecanismos que no bloqueen los gobiernos. No es imposible que después de las elecciones que vamos a tener lugar en abril, pues se llegue a una situación parlamentaria en la que nadie tenga mayoría para formar gobierno. Y a lo mejor hay que repetir, bueno, el caso de Bélgica, ¿no? Bélgica, que estuvo 1 año y pico, ¿no?, sin gobierno, sin formación de gobierno. Bueno, es curioso, porque esto desde el punto de vista del análisis, de lo que se puede estar incluso pensando en foros políticos y demás, es una cuestión muy importante, pero sin embargo en la opinión pública no está. Entonces, esto también nos obliga a entender los matices en el sentido de que en el debate político, en el debate parlamentario sobre estas cuestiones, hay que tener presente, sin duda, la opinión pública. No se puede gobernar de la opinión pública, pero la opinión pública está también afectada por las circunstancias en las que se produce el debate y la complejidad de estos debates. La opinión pública hemos visto que está más sensible, lógicamente, ante los derechos o libertades. Si analizamos ese gráfico, todo eso obedece a la vida cotidiana. O sea, si tú vas al médico, si tienes que mandar a tus hijos al colegio, qué está pasando con esto, cómo se regulan las competencias, cómo se garantizan tus derechos, cómo se garantiza la igualdad de la mujer, son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Muy poco con la funcionalidad política, de cómo se organiza un Estado complejo. Y que supone, por ejemplo, el tema de Europa. En Europa estamos abocados a una nueva arquitectura política, o a un caos, a un conflicto muy grande del elemento. Bueno, yo quería poner encima de la mesa estos datos y yo espero que en el debate posterior y en las preguntas, si es necesario, podamos profundizar. A continuación tiene la palabra Antonio Alaminos. Está previsto, y yo espero que no me haya pasado el tiempo, que cada uno hable en torno a 20 minutos. Yo creo que sí he respetado escrupulosamente los 20 minutos. Antonio, tienes la palabra. Sí. Quisiera, antes de abrir la presentación,
Sí, por supuesto. ¿Vas a necesitar esto? Sí. Toma. Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias, profesor Tezanos, por esta invitación a participar en la mesa sobre el debate de las reformas. ¿Se escucha? Sí. Y a la Fundación Sistema por organizar un evento tan interesante, tan importante. Por dar un poco de contexto, exactamente de qué es lo que estamos tratando. En 1973 hubo un golpe de Estado en Chile. A poco del golpe de Estado, el general Pinochet encargó a una comisión de juristas que empezase a preparar una constitución. La verdad es que los documentos de trabajo de esa comisión de juristas era especialmente interesante, porque por aquellas fechas en España continuaba la dictadura del general Franco, evidentemente en el 73-74 continuaba vigente. Y una de las directrices que daba Pinochet a su comisión es que quería que reprodujese la idea de los principios inmutables del movimiento que inspiraban lo que eran las leyes fundamentales del Estado español. Aquello, en una comisión de juristas, tuvo sus favorables y sus opositores. Era una directriz que proponía el general, pero había otra parte de la comisión de juristas que decían que aquello era inaceptable, que no por el hecho de que España tuviese en sus principios, en sus leyes fundamentales, la idea de unos principios inmutables que inspiraban las leyes fundamentales, eso fuese sensato. Y argumentaban que evidentemente una constitución es un producto histórico que corresponde con una sociedad en unos momentos concretos y que por lo tanto está inspirada por los valores que en ese momento rigen esa sociedad. La verdad es que leyendo esos documentos daba la impresión del enorme esfuerzo y la enorme valentía de estos juristas que adoptaban tesis que no solamente estaban en contra de lo que proponía el general Pinochet, sino que además estaban muy cercanas a la ideología marxista, en la idea de proponer que, bueno, que las democracias y las constituciones son cuestiones de la sociedad y que la sociedad puede actuar sobre ellas. ¿Cómo resolvieron el conflicto? No están los documentos de trabajo. Lo cierto es que, sorprendentemente, ganaron los que defendían que una constitución no puede ser eterna, ni con principios inmutables, sino que tenía que ser susceptible de reformas. Y en el fondo esto lo que viene un poco a ilustrar es la tensión que hay en toda constitución con respecto a esos principios de inmutabilidad o de constitución definitiva para todos, o la noción de democracia de que la Constitución debe ser susceptible de ser reformada cuando se considere pertinente y cuando se considere correcto. Esa tensión, en el fondo, es la que late dentro de que las constituciones sean más rígidas o más flexibles. Es decir, hasta qué punto consideran que deben ser más invulnerables al cambio o deben de estar más abiertos al cambio. Puesto el contexto de lo que significa una reforma en una Constitución y qué relación tiene con los principios que puede inspirar la forma que adopte una Constitución, me gustaría concentrarme en el caso español. Bueno, me gustaría concentrarme en cómo funciona esto. Ya que lo he quedado. Sí. Bien, voy para atrás. Ahí. Y ahora voy a ir para atrás todavía. Pero la verdad es que si no está abierta no se mueve. Ahora. Es este de aquí. Sí. Mira. Es evidente quién comprende el mando. Bien, lo que tenemos ahí es la serie que tiene el Centro de Investigaciones Sociológicas con respecto a los posicionamientos sobre la reforma de la Constitución española. En esa serie hay dos momentos con valores atípicos, porque lo más frecuente es la opinión de que hay que reformarla. Sin embargo, en 1991, en diciembre, y en el 2000,
se produce en 2 ocasiones en las cuales la mayoría de los españoles pensaban que estaba bien como estaba. Bueno, es algo que evidentemente comienza sorprendiendo. Vamos a ver si se me resiste. A ver. Que a lo mejor solo obedece al dueño. Sí. Está facilísimo. Cuando me lo dices a mí, yo lo voy pasando. O cámbiate con Capitolina. Perdón. No hace falta. Solamente esa tecla. Solo la tecla. Arriba y abajo. Ah, bien, perdón. Me tengo que disculpar, pero... Bien, ¿qué pasa en el primer caso atípico? Porque cambiaron la pregunta de la serie. En la primera se preguntaba por reformar la Constitución, que es la que se ha preguntado prácticamente siempre, y en la segunda se pregunta si hay razones suficientemente importantes para reformarla. Y eso son 2 cosas distintas. Una es reformar la Constitución y la otra es si existen razones para hacerlo, lo cual da resultados diferentes, evidentemente. En un lado se valora la necesidad de reforma, en la otra se valora si hay razones. Y eso es lo que justifica que en esa ocasión en particular los españoles pensaran que no había razones suficientes, de suficiente peso para hacerlo, que es distinto a pensar sobre reformarla o no. El otro valor atípico se da en el 2000. Y el 2000 fue el 25 aniversario de la Constitución. Eso quiere decir que hubo una gran cantidad de eventos, actos, actividades, todos ellos destinados a recordar a los españoles los valores, los logros que han posibilitado el más largo periodo de convivencia y de democracia. El 25 aniversario, el año 2000, es una encuesta típica porque está en un contexto que está dedicado a elogiar, alabar, difundir todas las virtudes y ventajas que había tenido esa Constitución para traer la democracia y la paz a España. En ese sentido, tanto el 91 como el 2000 significa ocasiones atípicas, una por la pregunta del instrumento, la otra por el contexto social donde se realiza, un momento de celebración. En cierto modo, los datos confirman que la conmemoración y los actos que se hicieron fueron un éxito, porque en aquel momento en particular, después cambió evidentemente enseguida, pero en aquel momento fue un éxito. Pero es que también la existencia de información es una declaración de intenciones. Si quitamos el 2000, que fue Constitución, en los periodos de gobierno del PP no se ha preguntado nunca por la reforma de la Constitución. Es decir, si queremos datos en el CIS sobre la necesidad de reformar la Constitución, hay que irse a gobiernos socialistas. Excepto 2000, insisto, porque 2000 era un gobierno Aznar y fue el 25 aniversario. Pero los huecos que se encuentran en la serie con respecto a lo que opinan los españoles sobre la reforma de la Constitución desaparecen como pregunta en los gobiernos de derechas. ¿Sí? Y ahora, ¿reformar qué? Vale, como son preguntas abiertas, la lista de cosas que se proponen para reformar es muy diversa. Y más considerando los 5 últimos años, las 5 últimas encuestas que se preguntan sobre qué reformar. La pregunta abierta la codifica un grupo de codificadoras que la agrupa según el sentido que considera que tienen. Eso quiere decir como las preguntas de problemas del país. Luego hay un listado largo de lo que la gente va diciendo con respecto a lo que hay que reformar. El esfuerzo que se ha hecho es agrupar lo que los españoles piensan que hay que reformar en función a los títulos y capítulos y secciones de la Constitución. Es decir, ¿de qué están hablando los españoles cuando dicen reformar algo? ¿Qué parte de la Constitución es la que acoge eso que quieren reformar? Entonces, en el título 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en los derechos fundamentales, es uno de los aspectos importantes de lo que piden los españoles, ya veremos en qué sentido. El título 2 de la corona, también es otro tema que aparece entre los problemas, pero entre las necesidades de reforma. El título, el 3, las cámaras, pero aquí hay que hacer un ejercicio de flexibilidad, porque cuando hablan de las cámaras no solamente hablan del tema del Senado, hablan de la inviolabilidad de los diputados, el aforamiento, la necesidad de que los políticos respondan por lo que hacen, casos de corrupción, y que no tengan una cierta protección por parte del Estado. El título 6 del Poder Judicial, pero con un concepto muy genérico, se codificó en su momento la reforma de la justicia.
el título octavo de la Organización del Territorio del Estado, que ahora veremos en qué sentido, y respuestas que están referidas a cambios que no son realmente constitucionales. Es decir, son cambios de leyes particulares que no tienen de la Constitución, sino que son conflictos del momento o inespecíficos. Por ejemplo, pedir que se actualice. No en qué ni cómo, sino que se actualice. Podemos pensar que corresponde al apartado de reforma de la Constitución, pero sin mayor concreción no cabría considerarlo. Bien, 2005, 2008, 2012 y 2018, esa es la evolución de las exigencias de reformas clasificadas por los títulos y capítulos de la Constitución de los españoles. Cosa importante, o entre las cosas importantes que se ven ahí, de la corona. A pesar del debate que ha existido con respecto a monarquía sí, monarquía no, reforma monárquica, de lo que se quiera llamar, la progresión de la petición de reforma de aspectos relacionados con la monarquía, en preguntas abiertas, va al 14, el 11, al 9, al 6. Es una progresión que, en lo que están los datos de 2005, es descendiente. Son preguntas abiertas de qué hay que reformar. El título 2 no aparece como uno de los temas que esté en crecimiento, sino que más bien muestra decrecimiento, continuado en los últimos años. De las cámaras, el Poder Judicial tiene que ver con esa mezcla que existe entre hablar de las cámaras, pero estar hablando de los diputados y del estatus jurídico de los diputados, y esa es la mezcolanza que hace que, al final, en 2018, considera agrupado el título 3 y el título 6. Los otros aspectos importantes que ya se ha comentado el profesor Tezanos son la Organización Territorial del Estado, el título 8, y los derechos fundamentales. Bien, lo que no podemos es obviar la realidad. Y la realidad es que después del 98, la crisis económica, social, política que recorre España es muy importante. Lo cual se refleja, en cierto modo, en el incremento del porcentaje de españoles que consideran que hay que reformar algo en la Constitución. Con respecto a los periodos anteriores, que en términos de series temporales son periodos estacionarios. Realmente hay una volatilidad arriba y abajo, pero se mantiene en torno a una gran media sin una significación especial. Sin embargo, el cambio de tendencia fuerte se produce después de la crisis de 2008-2009. Si nos concentramos en 2018, por no hacerlo demasiado extenso, realmente de lo que se está pidiendo mayor reforma es en el título 1 y en el octavo. Es decir, la estructura de comunidades autónomas y derechos fundamentales. En este caso, agrupando el 8 y el referido a la justicia. Reformar derechos y deberes fundamentales. El salto es tremendo. Perdona. No debería sonar. Esto pasa en las mejores casas, ¿eh? El gran salto del título 1, derechos y deberes fundamentales, tiene que ver con que todos sabemos que en la Constitución el grado de protección de los derechos no es homogéneo, es variable. Y en particular en el título 1 hay una gradación de protección en los derechos. No es lo mismo la protección que tiene el derecho a la vivienda que la que tiene otro tipo de derechos. En resumen, lo que piden los españoles, hablando de la tendencia de reformas, es que quieren que se incremente la protección de derechos que actualmente no tienen un nivel de protección elevado, porque realmente están considerados como principios de política social y económica. Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, ese tipo de derechos que realmente no tienen un desarrollo normativo y, por lo tanto, son principios generales, no están establecidos como una protección específica. Entonces, ¿qué piden los españoles? Pues con la palabra, empezando por la palabra garantizar los derechos sociales, garantizar el derecho al trabajo, garantizar, en el fondo, sin saberlo, están pidiendo que se prospere la protección, que se incremente la protección de una serie de derechos que están en la Constitución, pero no tienen suficiente nivel de protección o de exigencia jurídica.
Y, en el otro sentido, se solicita que se refuerce y se proteja de una forma real conceptos como el de igualdad o de libertad religiosa. Es decir, son principios que están bien protegidos, se supone, y garantizados en la Constitución, pero que los españoles dicen que no están lo suficientemente protegidos ni garantizados, que quieren una mayor garantía y protección de esos derechos que deberían de estarlo. Entonces, la primera gran reforma que plantean los españoles, hablando ahora de 2018 y después de la gran crisis, tiene que ver con incrementar la protección de los derechos que, en términos de estructura de protección de la Constitución, no están lo suficientemente protegidos. Insisto, derecho a la vivienda, por ejemplo. Y reforzar y proteger en mayor grado derechos que deberían de estarlo, como el de igualdad o como, por ejemplo, libertad religiosa. Muy rápido. Organización territorial. Para darle contexto, hay una pregunta, una serie larga del CIS, que es ¿qué tipo de organización del Estado se quiere? Si estamos en 2018 y sumamos lo que quiere una situación como la actual o más centralizada, en mayor o menor grado, alcanza casi el 70% de los españoles que dicen que nos quedemos como estamos o incluso un poquito menos. Eso es estable a lo largo del tiempo, incluso crece a partir de aquí, no veo la fecha, pero estamos hablando de 2015. Hay un salto importante. La serie de arriba es la que dice que se quede como está, el estado de las autonomías. La siguiente de abajo, un poco menos. ¿Sí? Y si queremos hablar de independencia o incluso mayor autonomía, estamos hablando ya de por debajo del 10% en toda la serie. Entonces, la opinión pública española, de forma consistente y prolongada en el tiempo, dice que o nos quedamos como estamos o si apuramos un poco menos. Cuando habla de reformas, entonces, ¿de qué está hablando? Como ya ha indicado antes el profesor Tezanos, están hablando de que lo que se quiere es mayor coordinación, reforma del Estatuto de Autonomía en dirección de esa coordinación, regulación de las competencias, es decir, no se está hablando de reformar las autonomías en términos de reformar la Constitución en un sentido, digamos, independentista, se está hablando de reformar las autonomías en el sentido de incrementar su articulación, su coordinación y su servicio a la sociedad española, no en el otro sentido. En resumen, si hablamos de la serie de reformas de opinión pública sobre la reforma, hay problemas en la serie con lo que se refiere a fraseo o al contexto, hay un efecto ideológico sobre los datos, existen datos sobre reformas en gobierno socialista, desaparecen en gobierno del PP, hay un incremento de reformas que están asociadas con la crisis económica, social y política a partir de 2009, hay un decremento continuado en los deseos que expresan los españoles de reformar el título 2, es decir, de la corona. Hay un incremento de los deseos de control de los políticos y de la igualdad ante la ley de todos. Al fin y al cabo, los aforamientos no son sino una contradicción del principio de igualdad, más allá de la garantía que tiene que ofrecer a la actividad política de los diputados. E incrementar la protección de los aspectos considerados al título 1, capítulo 3. Es decir, se pide que se incremente, que se garantice, que se proteja en mayor grado derechos que actualmente tienen un nivel de protección más bien débil dentro de la Constitución, aunque están dentro como principios. Y, en el sentido anterior, reforzar los derechos fundamentales que, si bien tenían que tener un grado de protección máxima, los españoles entienden que no la tiene realmente. Y, por último, la reforma en sentido autonómico, lo que está pidiendo es una mayor organización, coordinación y sistematización de la distribución del poder, de los recursos y de, digamos, la actividad social en contexto nacional. Gracias por su atención. Muy bien. Gracias. A continuación va a hablar la profesora Capitolina Díaz. Un comentario solamente, mientras va situando su PowerPoint. Las preguntas de la última encuesta del CIS se formularon de la manera más sencilla posible. ¿Recordáis las que ha dicho el profesor Antonio Alaminos? ¿Sabe usted que hay una postura de esto, otra postura, no sé qué? Los sociólogos a veces tendemos a liarlo mucho las cosas y cuanto más debatimos una pregunta, más larga la podemos hacer. La pregunta que nosotros hicimos en estos momentos, ¿cree usted que en estos momentos sería necesario reformar o modificar la Constitución de 1978? Sin ningún condicionante, que es la manera correcta en la que hay que formular las preguntas sobre estas cuestiones si no queremos sesgar los resultados.
Cuando quieras, Capitolina. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, José Félix Tezanos, por esta invitación. La verdad es que me agrada tener la oportunidad de compartir, aunque sea una parte parcial, es decir, una parte, las partes son siempre parciales, una parte de los cambios constitucionales que son los que se refieren a la igualdad entre mujeres y hombres, que es a los que me voy a referir, y para que no cupiera duda, pues he elegido esa foto para la portada. Y voy a hablar de algo que he llamado la era de la revolución de género. A lo mejor es un poquito exagerado, pero a veces me apetece poner títulos fuertes. Voy a tratar de responder a los tres grandes puntos del nombre de esta mesa que a mí me han servido de orientación en la preparación, que es opinión pública, tendencias políticas y demandas de reforma. Opinión pública, voy a centrarme a cómo ha cambiado en estos 40 años la opinión pública, porque en este país, y muy ayudada por la Constitución, se ha creado algo que yo he llamado espacio sociogenético de género. Vivimos en un espacio que genera contenidos e ideas acerca de cambios en las relaciones de género. Entonces, eso es, desde ese punto de vista voy a enfocar el primer aspecto, opinión pública, tendencias y opinión pública. Tendencias políticas es que este espacio sociogenético ha empujado a cambios políticos. A veces los partidos políticos empujan los cambios y a veces es un movimiento más de base que fuerza y crea tendencias políticas que son asumidas posteriormente por los partidos. También en el interior de los partidos se produce este juego de tendencias políticas. Hay grupos, generalmente de mujeres, dentro de los partidos que tienen una opinión política distinta de las direcciones de los partidos o de la línea hegemónica de los partidos y fuerzan hacia la igualdad a esos partidos. Y todo esto genera estas demandas constitucionales que hemos visto que están en torno al 20% de cambios en la Constitución para acercar la igualdad entre mujeres y hombres, al que se podría sumar tal vez ese casi 12% de cambios acerca que haya igualdad en la sucesión de la corona. Probablemente sean las mismas personas las que dicen una cosa y otra, pero en cualquier caso no es baladí. Entonces, para referirme a las demandas de reforma constitucional, voy a utilizar, no voy a hablar con mis propias palabras, sino que voy a tener en cuenta lo que la Red Feminista de Derecho Constitucional ha promovido. Y sin más preámbulos, paso a... Aquí tenemos me ha parecido inspiradora esta definición de Simón Rodríguez. Las democracias no avanzarán ni saldrán de sus crisis si no se plantean un giro ideológico que tenga entre sus prioridades la atención a las personas, consideradas estas como seres sexuados, y al tipo de relaciones que mantienen entre ellas. Es hora. Desde muchos puntos de vista, mucha gente pensará que la Constitución tuvo en el centro a las personas. Es debatible, pero desde luego lo que no tiene la Constitución del 78 es que las personas somos seres sexuados, y como seres sexuados puede que nos enfrentemos a nuestros derechos de ciudadanía de manera diferente. Creo que estamos en estos momentos en el post-8 de marzo. Cuando yo empecé a escribir esto, me sentía en el post-8 de marzo de 2018. Ahora ya he tenido que adaptarlo y poner y 2019. Estamos en estos dos post-8 de marzo, que han venido a ser la consagración del movimiento de las mujeres como movimiento masivo y que ahora es imposible de ignorar, incluso por aquellos grupos que no están a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Pero ya es imposible de igualdad. Este movimiento y esta creación de opinión pública tiene la virtud de ser un movimiento descentralizado. Descentralizado en el sentido de que no está dirigido ni organizado por ningún organismo, grupo o partido central. Es una diversidad extraordinaria de asociaciones, de grupos, de partidos, de sindicatos, de movimientos sin nombre, y de ciudadanas y ciudadanos individuales que han decidido sumarse a esto. Es una erupción descentralizada.
y que está producida como respuesta a situaciones muy controvertidas y muy inaceptables ya para la sensibilidad respecto a la igualdad entre mujeres y hombres de nuestro país. Hemos alcanzado un nivel de conciencia civilizatoria igualante, digamos, que nos molesta, no nos permite tolerar determinadas situaciones de discriminación entre mujeres y hombres. Y esta es la base de este cambio de actitud. Y ahora un agradecimiento. La revolución de género se ha producido gracias al reconocimiento de derechos que, aunque no figuran explícitamente en la Constitución del 78, y sin embargo han sido reconocidos en diversas normativas legislativas que han venido después. Se han reconocido no solo jurídicamente, sino en la vida social. La Constitución del 78, sin recoger literalmente estos derechos, ha sido lo suficientemente elástica para ampararlos sin dificultad. Creo que en este reconocimiento a las virtudes de la Constitución para avanzar en el derecho a igualdad por las mujeres es algo que suscribiríamos todas las feministas de las diversas tendencias. La Constitución en la era de la revolución de las mujeres. Yo he llamado revolución de género a aquella que se ha producido, como acabo de decir, gracias al reconocimiento de derechos que, aunque no figuraban en la Constitución, han sido reconocidos. Esto es una repetición. El concepto de género alude a una realidad propiamente sociológica y no más bien ideológica, y es más amplio que el concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Por eso le he llamado revolución de género. Lo he estado pensando, revolución feminista, revolución sobre la igualdad, y creo que viene mejor el concepto revolución de género, porque recoge una tradición social, jurídica, económica, en el sentido de que la identidad de género es distinta en distintos entornos sociales y culturales. Incluye la diversidad entre las propias mujeres, la diversidad entre los propios hombres y entre quienes no se definen ni como mujeres ni como hombres. Por eso creo que el concepto que conviene para explicar este periodo en el que estamos le viene bien una definición como revolución de género. Veamos qué cambios hemos tenido entre el 78 y el 2018. En 1978, cuando se aprobó la Constitución, por supuesto que había movimiento feminista en este país, llevábamos con feminismo más de un siglo, pero era un feminismo muy de élite, mayoritariamente de élite, un feminismo de minorías, y las preocupaciones y la agenda feminista del momento era sobre todo una agenda de reivindicaciones políticas. 2018, la agenda se ha ampliado, ya no son reivindicaciones estrictamente políticas, estamos en nuestras reivindicaciones y que se han concretado en muchos casos, y hago un listado de reivindicaciones de nivel muy distinto, pero es por refrescar la memoria acerca de cambios que hemos hecho y que algunos, aunque parezcan pequeños, tienen importancias semánticas interesantes. El libre acceso de las mujeres a todos los empleos, cosa que no había en 1978, y a altos cargos. Todavía tenemos techo de cristal, pero estamos en ello. Altos cargos tanto en los empleos como en la política, como en la cultura, en cualquier espacio. Hay cambios que pueden parecer pequeñitos, como la elección del orden de los apellidos de las criaturas, pero son muy notables. Viviendo como vivimos en sociedades de predominio masculino, en sociedades patriarcales, el que haya habido un cambio que permita que el pater no transmita su apellido es algo extraordinario, algo que realmente, aunque sea pequeñito, tenga poca importancia e incluso pocas parejas acojan a ello, es una ruptura conceptual con la idea del patriarcado extraordinaria. Por eso, aunque sea poco importante, me gustaba resaltarlo. El nombramiento de las profesiones en femenino, que se ha conseguido por ley y que cabe dentro de la Constitución. Todavía hay mujeres que siguen llevando bordado médico en la solapa de su bata de médica. Vale, por supuesto que todavía pasa. Y que hay empresas que ponen uniformes muy sexualizados para las mujeres y solicitan un ingeniero cuando necesitan una persona que haga trabajos de ingeniería en su empresa. Vale, todavía sucede, pero legalmente ya tenemos derecho a que nuestros títulos tengan el nombre de la profesión en femenino.
Un paso extraordinario y de cambio y tras el que estamos es la demanda de la corresponsabilidad en los cuidados. No teníamos ni el concepto de corresponsabilidad, ni siquiera teníamos el concepto de compatibilizar la vida familiar y laboral, etc. Ya hemos pasado al de corresponsabilidad. Y un derecho por el que se está clamando continuamente y que ha cambiado extraordinariamente la actitud de las personas y ha animado a muchas mujeres y a muchos hombres a salir a la calle, que es el derecho a no sufrir violencia en la calle y no sufrir violencia en la intimidad. Que no queremos sufrir violencia por el mero hecho de ser mujeres. No queremos ningún ser humano sufrir violencia, pero como las mujeres sufrimos además una violencia añadida por ser mujeres, pues queremos que la Constitución y el resto de leyes nos protejan de esta violencia específica. El feminismo, por comparar con el de 1978, el feminismo de 2018 es un feminismo de mayorías, no es de minorías como el de 1978. Y es un feminismo en que las mujeres manifiestan el apoyo a principios feministas de una manera natural, en cualquier momento en que se presenta la oportunidad. Presentándose delante de la puerta de un ayuntamiento el primer miércoles de cada mes para denunciar la violencia de género o protestando contra cosas como la manada, etcétera, etcétera. Se hace de manera natural y se llame feminista o no a la convocatoria. Yo estoy utilizando la palabra feminista porque creo que es la que conviene, aunque he dicho que para lo de la revolución he preferido ponerlo de género y he explicado por qué, pero a mí no me cabe duda de lo que estamos hablando es de algo que está en el marco de la teoría feminista y del activismo feminista. Me refería antes al espacio sociogenético de género. La Constitución no nos conoce derechos específicos de género. De hecho, el concepto género solo empezaba a tomar peso en los ámbitos académicos más progresistas y a comienzos de los 80, así que, por tanto, no lo podía incorporar. Pero la aparición del espacio sociogenético género implica que los derechos relativos a la igualdad y a la diversidad de las personas sean demandados e implementados, de hecho, de forma masiva y aceptados por la mayoría de la población. A esto me refiero cuando hablo de un espacio sociogenético de género, que es un espacio que la Constitución ha favorecido mucho su existencia, igual que la Constitución de Cádiz favoreció el espacio sociogénico de economía. No existía el espacio sociogénico economía y la Constitución de Cádiz favoreció eso. La nuestra ha favorecido, entre otros, el espacio sociogénico de género. La Constitución del 78 representó un pacto de transición hacia la igualdad de las mujeres. Un pacto de transición porque todavía tenemos demandas. Hemos visto que el CIS recoge un 20% de personas que creen que hay que reformar la Constitución para mejorar los derechos de igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, ha sido un pacto en el que colaboramos las mujeres, con poca presencia, por cierto. Esperamos que cuando haya una reforma constitucional se cuente con más mujeres, pero y por eso decimos que un pacto de transición, porque todavía nos queda mucho que poner ahí. Limitaciones. Y hablando de limitaciones, no sé hasta cuándo tengo el tiempo limitado. Pues hasta 20 minutos, que yo creo que te quedan como 5 o 6 minutos. 5 o 6, vale, es que no miré la hora cuando he empezado. Limitaciones en cuestiones de género. Limitación 1. El heterosexismo de la Constitución. La Constitución dice, el hombre y la mujer tendrán derecho al matrimonio, con lo cual ignora clara y conscientemente la homosexualidad y sus derechos. Por lo tanto, tenemos un monolitismo sexual en la Constitución, un unilateralismo en esta dirección. Otra limitación. El modelo humano en el que se basa la Constitución del 78 es un modelo masculino. Y no solo un modelo, es más estrecho que un modelo masculino, un tipo de varón determinado, que básicamente se expresa ese modelo y se desarrolla en la esfera pública. Las mujeres comparten, o intentamos compartirlo, parte de la esfera pública, pero ocupan casi toda la esfera privada. Esto las hace unos sujetos de derechos diferentes, unas ciudadanas diferentes al modelo masculino. El modelo de ciudadana femenina es notablemente diferente. La Constitución del 78 se dirige sobre todo a la esfera pública, pero una mirada transversal de igualdad incorporaría normativa sobre asuntos privados e íntimos de los que el Estado suele mantenerse apartado. El Estado suele mantenerse apartado. Yo tengo una cita de 1912 que, ante la Liga de las Naciones, el embajador británico dice que no es cuestión
del resto de los estados opinar sobre el trato que el Reino Unido tiene con sus mujeres. Es decir, en 1912, en la mentalidad política de la época, hablar de mujeres no tenía ningún sentido. Parecía una intrusión inaceptable de otros estados dentro de un estado. A nosotros todavía nos parece bastante inaceptable la intrusión, según la Constitución, la intrusión del Estado en la vida privada, pero creemos que no debe ser así. Otra limitación. Derechos sexuales y reproductivos, notablemente importantes. La Constitución es amplia para muchas cosas, pero no establece derechos de manera lo bastante explícita, y por eso de vez en cuando puede pasar cosas como que aparezca un ministro que quiera dar marcha atrás a los derechos sexuales y reproductivos alcanzados. Todas las personas tenemos derecho a ejercer libre control sobre nuestra sexualidad y reproducir sin sufrir de discriminación, coacción ni violencia. Esto incluiría acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción. En lo de acceder a información, habría que hacer una nota especial de la conexión que tiene que tener esto con la educación primaria y secundaria. Elegir si las personas desean casarse y con quién y cuándo y cómo. Decidir si se quieren tener hijos, cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado dentro de unas pautas y unos límites y unas normas, por supuesto. Y incluye vivir libre de violencia y de prácticas que buscan dominar el cuerpo, la sexualidad, la violencia sexual, la mutilación genital y los matrimonios forzados. Estas son definiciones de Amnistía Internacional. Es la definición de que Amnistía Internacional entiende que son derechos sexuales y reproductivos. No es mío, pero lo asumo. Cuarta limitación de género. Lamento que no se lee muy bien, pero ahí derecho a la igualdad y algunas diferencias entre mujeres y hombres. El permiso de maternidad se aplica, el concepto de permiso de maternidad en nuestra legislación y en la legislación europea se aplica pensando en razones de salud de la mujer trabajadora durante el embarazo y durante el puerperio. Sin embargo, el permiso de paternidad se aplica por razones de conciliación de la vida laboral y familiar y para favorecer la corresponsabilidad de los padres y el cuidado de los hijos. Esas dos diferencias han estado en la justificación y la explicación del casi nulo permiso de paternidad que hemos tenido frente al permiso de maternidad. Consecuencias que tiene esta diferencia de concepción, que acaba siendo diferencias de tiempo de disfrute del permiso. Desventaja en el acceso al empleo y a la promoción y al impacto sobre las medidas de conciliación laboral y familiar para unas y para otros. Y el derecho a un permiso igualitario permitiría que tuviéramos derechos de conciliación. Bueno, planteamientos, y ya voy a ir muy rápida, planteamientos que traigo aquí de la Red Feminista de Derecho Constitucional, sin formar yo parte de esa red y sin haberles pedido permiso, pero imagino que les gustará que se difunda. Presupuestos básicos de los que parten. La incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en todo el contexto constitucional introduciría a las mujeres como sujetos constitucionales. Superación de la tradición de división público-privada de los espacios donde se producen y reproducen las distintas relaciones humanas, fundamentadas en el sistema sexo-género que la nueva Constitución debiera modificar. 3. Reconocimiento de la subjetividad política y jurídica de las mujeres. Y 4, el otorgamiento de una nueva dimensión constitucional para las personas y no solo para los hombres. Valores y principios. España se constituye en un Estado laico, social, democrático de derecho que consagra como valores superiores de su ordenamiento jurídico la dignidad humana, la libertad, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el I. La soberanía reside en las mujeres y los hombres del Estado español, del que emanan los poderes del Estado. La participación y la representación política se ejercerá por aplicación de paridad democrática. Los derechos de mujeres y hombres inherentes al libre desarrollo de la personalidad, respeto de la ley y de todas las personas son fundamentos de orden público y de ordenación. Y la Constitución, si se reformara, en opinión de la Red Feminista de Derecho Constitucional, debería de añadir a los derechos y libertades que ya hay los siguientes. El derecho a una vida libre de violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como proyección de libre desarrollo de la personalidad,
el derecho a la participación paritaria de mujeres y hombres en todos los procesos y órganos decisorios y el derecho al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones laborales y económicas, quedando prohibida cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, y el derecho al cuidado desde un nuevo pacto entre organizaciones públicas, empresariales e individuos. Y, finalmente, una propuesta para cambios en los órganos constitucionales. La parte orgánica de la Constitución debe estar presidida por el principio de paridad democrática. Constitución económica. La denominada Constitución económica debe incorporar el trabajo debe incorporar el trabajo y las situaciones laborales dentro del trabajo que son y la situación de las mujeres que son extremadamente sensibles a sufrir desigualdades y prejuicios, tanto en los sistemas de contratación como en los sistemas salariales, lo cual se muestra en la discriminación horizontal y en la discriminación vertical y en la brecha salarial. Por lo tanto, como esto afecta a las relaciones laborales, nos está afectando y son patentes estos tres tipos de discriminaciones, la legislación, en la Constitución, en aquellos desarrollos de aspectos económicos, debiera implementar artículos que evitaran esto. Y con ello acabo, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Fernando Vallespín. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo tortícolis. Yo no sé si debería cambiar el sitio con Capitolina, si no te importa, porque ahí tendré así además el acceso más fácil a... ¿Se llama la reestructuración o ese, la jornada? Ese, sí. Bueno. Okay. ¿Y cómo quieres sentarte aquí o quieres moverlo con el...? No, aquí casi. Muy bien. Es que nada, puedo estar así guiando. Sí. Bien, yo estoy observando que aquí, salvo los dos primeros intervinientes, cada uno aportamos perspectivas desde enfoques muy distintos. Yo creo que soy el único teórico político aquí en la mesa, o sea, que tiene un enfoque más de teoría social y política, y quiero llevar este tipo de discusión a mi terreno. Y bueno, voy a tratar de decir de la manera más sencilla posible qué es lo que quiero hacer aquí. Vamos a ver, primer punto. Una cosa es lo que se quiere reformar y otra cosa es si efectivamente se puede reformar. Hay un deseo clarísimo de reforma de la Constitución, pero no hay consenso para la reforma de la Constitución. ¿Por qué? No hay consenso y ¿por qué ni siquiera intentamos acceder a ese tipo de consenso? Este es el primer punto. Segundo punto, si uno observa las condiciones bajo las cuales se discutió el texto constitucional en la época de la transición y las comparamos con las condiciones en las que hoy se discutiría eventualmente una reforma de la Constitución, el universo dentro del cual tendría lugar la comunicación es radicalmente diferente. La diferencia entre los años 70 y el momento en el que vivimos es que entre medias se ha producido una de las grandes revoluciones tecnológicas, que es precisamente la revolución de la comunicación. Comunicación tiene además, esa será un poco mi tesis, la misma raíz que común, comunalidad, consenso prácticamente. O sea que a través de la comunicación es como podemos llegar a entendernos. Bien, pues mi tesis es que precisamente por esta reestructuración que se ha producido en el espacio público, el consenso cada vez es más difícil y las trabas o las interferencias que se introducen en el proceso de la comunicación política nos enfrentan ante un desafío nuevo que no solamente afecta a nuestra sociedad o a nuestro sistema político, sino que afecta, lo estamos viendo, a todos los sistemas políticos. Bueno, aquí vemos rápidamente con esta primera filmina, esta dificultades con la reforma constitucional. Vamos a ver, el primer punto que me parece que es muy importante es esto que yo llamo aquí el desvanecimiento de una hoja de ruta. A lo que alude es a que
Vamos a ver. Estaban los militares, la amenaza del golpe de Estado, de acuerdo. Pero todo el mundo estaba de acuerdo en que había una hoja de ruta que tenía que seguir el sistema político español, que era precisamente la hoja de ruta que nos iba a conducir, primero, a un sistema democrático. Sabíamos ya perfectamente lo que es un sistema democrático, lo que es un Estado de Derecho. Segundo, a un sistema en el que inevitablemente teníamos que cambiar de modelo de Estado. Es decir, bueno, retorno a la monarquía o a la república, eso se discutió durante un determinado momento, pero realmente el problema de fondo es pasar del centralismo a un sistema más claramente descentralizado, incorporación a Europa, integrarnos en el mundo del que habíamos estado siendo excluidos. O sea, y ese es un consenso de base que facilitó enormemente cada uno de los pasos. Bien, hoy estamos sin hoja de ruta, hoy no sabemos a dónde vamos. Precisamente el problema que tenemos hoy es que se nos están desmoronando algunos de los presupuestos sobre los que habíamos asentado nuestras convicciones respecto de lo que era una democracia. Ahora es la primera vez desde el mundo de posguerra en que la democracia está a la defensiva, la democracia liberal está a la defensiva. O sea, no solamente no sabemos a dónde vamos, sino que no tenemos ninguna garantía de que efectivamente eso que habíamos logrado vamos a tener la capacidad de defenderlo. O sea, cambio de setting, cambio de enfoque completamente radical. Segundo punto, del bipartidismo al bloquismo. A mí me gusta el tema del bloquismo porque se refiere a dos ideas distintas. Es decir, todo fue infinitamente más fácil en un sistema bipartidista de lo que es hoy en un sistema de fractura del sistema de partidos, aquí y en toda Europa, en todo nuestro entorno, pero que en nuestro caso se ve acentuado porque este fraccionamiento del sistema de partidos parece estar dando lugar a bloques, o al menos a un bloque de la parte, diríamos, que engloba a los partidos de la derecha. Y ese bloque bloquea. O sea, por eso bloquismo me gusta, ¿no? Porque alude a la idea de construcción de bloques y a la vez, ¿no?, de que estos bloques generan, en cierto modo, un bloqueo. Es decir, política de enfrentamiento frente a cultura pactista, es decir, lo opuesto a lo que requeriría una reforma de la Constitución, y más en nuestro caso, que, como todo el mundo sabe, es tan difícil establecer la reforma. Bueno, hemos pasado de un nacionalismo periférico cooperativo, relativamente cooperativo, al irredentismo independentista, es decir, ya no podemos contar con aquellos que servían para conformar mayorías cuando cada uno de los dos grandes partidos del bipartidismo realmente conseguía ganar las elecciones. O sea, estamos ante un nuevo bloqueo, aquí hay otro bloquismo, es decir, el abandono de la posibilidad de entrar en estrategias de cooperación, salvo para echar a Rajoy, como hemos visto, en estrategias de cooperación con los partidos, entre comillas, nacionales. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto la reestructuración del espacio público? Aquí es donde vamos a entrar en el tema que a mí es lo que me interesa, que es el tema de la opinión pública, cómo se venía estructurando eso que llamamos opinión pública, y cómo se está estructurando ahora, y aquí es donde se ha producido eso que yo antes llamaba la revolución o los efectos de una revolución tecnológica sobre el espacio público. Yo creo que lo que antes llamamos opinión pública era el resultado de 4 concepciones que cada uno de estos autores presenta como fundamentalmente asentada sobre una idea fuerza. Para Pierre Bourdieu, la opinión pública es una construcción que fundamentalmente es iniciada y tutelada por las clases dirigentes. Por tanto, la opinión pública en el fondo es lo que a los poderosos les interesa que opine la gente. Para Niklas Luhmann, el sociólogo alemán, la opinión pública es el efecto, digamos, es el resultado de la acción de los medios de comunicación. Es
Es decir, aquello que la gente opina después de estar todo el día sometido a la lectura de la prensa, de la televisión, etcétera. Para la mayoría de los sociólogos, entre los que estamos todos los de aquí de esta mesa, la opinión pública es aquello que podemos medir a través de las encuestas. Para Jürgen Habermas, la opinión pública es el resultado también de todo un conjunto de procesos discursivos. Es decir, que accedemos a la opinión no simplemente leyendo, sino que a través de esa lectura y de la interacción con otros, acabamos debatiendo, deliberando y, por tanto, vamos conformando una opinión pública también a través de esa discusión. Bueno, yo creo que es un poco todo, ¿eh? Es decir, que Bourdieu tiene razón, que Luhmann tiene razón, que los sociólogos tienen razón y que Habermas tiene razón. Pero esta es la forma, digamos, clásica que estamos abandonando de cómo se objetiva lo que el público piensa y opina en el caso de que efectivamente pueda ser así. Bueno, entonces esto yo creo que lo que se ha producido es un cambio de una sociedad, de una democracia mediática, lo que podríamos llamar una democracia digital. Esta es la gran revolución. Una democracia mediática, todos lo sabemos que es porque realmente la centralidad del espacio público y de los intermediarios entre ciudadanía y sistema político, que eran los medios de comunicación de masas, los convirtió en los actores fundamentales por encima incluso de los partidos. Esa es la tesis fundamental de la democracia mediática, y en el caso de la democracia digital lo que nos encontramos es con una nueva situación anárquica, donde ya no nos encontramos ni con partidos que son auténticamente mediadores de la voluntad o de los intereses sociales, ni con medios de comunicación que sirven realmente también para ofrecernos una determinada visión del mundo y, por tanto, filtrar la mareante variedad que nos encontramos en la realidad y acogerla dentro de un determinado orden de sentido. O sea, fíjense, lo que yo estoy diciendo aquí es que, por tanto, lo que hemos perdido son a los intermediarios. Es decir, que hemos entrado en un proceso de desintermediación que genera una crisis de representación política que afecta indudablemente a los partidos, que se ve en la volatilidad electoral, que se ve en el fraccionamiento de todos los sistemas de partidos de nuestro entorno, pero que se percibe también en la manera a través de la cual nos encontramos con que eso que veníamos llamando información ya no está en manos de una oligarquía, podemos llamar los gatekeepers, los que filtraban aquello que acontecía, que eran los medios de comunicación tradicionales. Ellos ya no tutelan la opinión pública, lo vimos clarísimamente, o lo estamos viendo con la fortaleza de los populismos. Hace solo 10 años hubiera sido absolutamente inimaginable que un candidato de un partido accediera incluso a la fase final, es decir, la nominación, por parte de su partido, teniendo en contra al Washington Post, al New York Times, a la CNN y a la inmensa mayoría del sistema mediático de los Estados Unidos. Imposible. Bueno, ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque ellos ya no son los únicos que median. Donald Trump se dirige directamente a través de los tweets con sus potenciales votantes, por tanto, el sistema de mediación está haciendo aguas de muchas maneras. Bien, tengo que ir muy rápido porque creo que es bastante lo que quiero decir. Luego volveré a traer todo esto a la Constitución, no se preocupen. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo creo que lo que ha cambiado son 3 cosas. Lo acabamos de ver antes con la crisis de intermediación, pero hay otra crisis en la que no se cae, que es lo que yo en algún sitio he llamado la crisis de auctoritas. Es decir, que hay una pérdida creciente de auctoritas de las posiciones de poder. ¿A qué me refiero yo con esto? Se va a poner con un ejemplo, que soy yo. A mí hoy en día me corrigen, bueno, a mí y a todos los que nos dedicamos a esto de la universidad, como los alumnos ahora ya no toman apuntes como al modo habitual, sino que van con su laptop,
chequean lo que tú dices con lo que viene en la red y entonces te corrigen. Desde el momento en que te corrigen, te desnudan. Es decir, tu autoritas, que estaba montada sobre la idea de que tú y solo tú tenías acceso a la información que ellos necesitan, ha desaparecido. Yo como mediador ya, digamos, desde su perspectiva, no tengo el valor que tenía tradicionalmente un profesor. ¿Qué les ocurre a los médicos que tienen que negociar sistemáticamente con sus pacientes el diagnóstico? Porque todos vienen ya con incluso fotocopias del efecto de un determinado tal. ¿Qué ocurre con los periódicos? ¿Qué ocurre con la televisión? Pues sencillamente que se enfrenta a lo que la gente va opinando, a lo que digamos, se va transmitiendo sistemáticamente a través de ese mecanismo de comunicación directa que son las nuevas redes sociales. Podemos, es inimaginable, no sé si estarás de acuerdo, sin las redes sociales. Ojo, la simbiosis entre medios de comunicación tradicional y redes sociales, es decir, televisión plus redes sociales, a mí me parece que la televisión sigue siendo muy importante, o sea que todavía sigue teniendo... Lo que ocurre es que ya no es solo la televisión. La televisión también es matizada, es sujeta a un análisis crítico por parte de otro tipo de mecanismos para hacerse presente. Y luego, sobre todo, los propios partidos políticos. ¿Cuál es la fuente de autoridad de un líder político? Pues la fuente de autoridad de un líder político es que la distancia que normalmente el líder tenía respecto de un determinado público. ¿Qué significa representar? Representar significa hacer presente, o actuar o hablar en nombre de alguien que está ausente. ¿Quién, diablos, está hoy ausente? Todo el mundo puede hacerse inmediatamente presente. O sea que, por tanto, esa distancia que favorecían tanto los medios de comunicación como la propia organización de los sistemas de autoridad, todo eso se nos está desvaneciendo sencillamente porque la gente piensa que puede tener un acceso directo primero a la organización, primero a mecanismos alternativos de afrontar lo político, a mecanismos alternativos incluso de autoorganizarse en lo económico. Y desde luego tiene la posibilidad de acceder a informaciones y a mundos de experiencia que los medios de comunicación tradicionales eran incapaces realmente de sacar a la luz. Y a mí me parece que esto es lo que ha generado, es el mayor problema, que no se puede hablar de una opinión pública, sino que realmente lo que aparecen son esferas públicas desorganizadas, así es como lo llama Habermas, es decir, que hemos perdido ese espacio público que por definición es el lugar de lo común. El propio Habermas dice que el espacio público es el lugar donde negociamos lo común, y ahora nos encontramos con que no hay comunalidad, sencillamente por lo que hay son enjambres, cada uno de los cuales opera siguiendo, digamos, los impulsos que van introduciendo dentro de los mismos, pues, sus afines. O sea que cada vez que se genera un debate político, ese debate político se disuelve dentro de cada uno de estos enjambres y en enfrentamiento, en confrontación con otros enjambres. Es decir, que la opinión pública hoy no tiende a la búsqueda de un lenguaje dirigido al entendimiento, sino un lenguaje dirigido precisamente a lo contrario, a la confrontación. Tú lo sabes bien porque Podemos ha estado socializado en Chantal Mouffe, en Carl Schmitt, etcétera. Es decir, hay una vuelta a la política como la búsqueda de la confrontación como el elemento fundamental a partir del cual poder identificarse políticamente. Yo soy en la medida en que tengo un enemigo. Sin ese enemigo yo no existo. Ese existencialismo schmittiano de lo político es lo que hemos incorporado, pero lo hemos incorporado no ya solamente al sistema de partidos, lo que estamos llamando el bloquismo, sino que lo hemos incorporado también a la propia conformación del debate público. O
sea, con lo cual, un debate público, bueno, el debate es muy elevado. Es decir, de lo que se trata es de acción expresiva a través de diferentes elementos comunicativos. Bueno, entonces, balcanización, polarización, emocionalidad, bronca, refuerzo del resentimiento, creaciones de realidades virtuales que son ahora las que captan más bien la atención de los medios de comunicación. No sé si lo han observado, pero... Bueno, si lo habéis observado, es que sigo siendo muy formal con esto. Pero a mí hay una cosa que me fascina cada vez más, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación tradicionales, ¿qué hacían? Los medios de comunicación tradicionales lo que hacían era observar, o sea, eran observadores de segundo orden que captaban lo que ocurría en eso que convencionalmente llamamos realidad. Es decir, lo que trataban es de ofrecer una observación de la realidad. ¿Qué hacen ahora los medios de comunicación tradicionales? Los medios de comunicación tradicionales lo que hacen es observar cómo las redes sociales observan la realidad. Luego es una observación de tercer orden, que lo que hace es ir incorporando observaciones de cuarto orden o de quinto orden, dependiendo de cuáles sean, cuál sea el sector del ciberespacio al que prestan atención. O sea, el hecho desaparece detrás del comentario o la observación sobre el hecho. El hecho ya no importa. O sea, yo recuerdo, cuando empecé a fijarme en esto, fue cuando quitaron a Madrid Madrid quedó excluido de poder ser una ciudad olímpica en una reunión en Buenos Aires, y fue cuando Ana Botella pues, sacó la famosa expresión esa del cup of coffee o café con leche en la Plaza Mayor de Madrid o algo por el estilo. Bueno, la noticia que a Madrid no le habían dado digamos, la posibilidad de ser una capital olímpica desapareció. Nadie habló de eso. Todo, es decir, la noticia era el cachondeo que se había montado en las redes sociales como consecuencia del debate de Ana Botella. Bueno, pues hoy en día, si nos fijamos en cómo se procesa la información, lo que nos encontramos es continuamente con que ya la observación de primer orden, es decir, la que nosotros tenemos de la realidad, se traslada permanentemente a un ciberespacio, y los observadores profesionales, es decir, los medios de comunicación, lo que hacen es observar cómo se observa la realidad en la que estamos. Luego, la realidad no la observamos. Porque no nos engañemos, los actores políticos lo saben y lo que hacen es actuar para esos observadores. O sea, con lo cual, de lo que se trata es de construir realidad a partir de enmarques cada vez más ingeniosos, cada vez más acordes a los intereses objetivos que sostenemos. O sea, dime cómo defines una determinada realidad y te diré las chances que tienes para conseguir el objetivo político que buscas. Entonces, ahí hay toda una serie de patologías. No voy a entrar en esto porque aquí está lo de la posverdad, etcétera, la emocionalidad, todo este tipo de cuestiones. Pero si hay algo que a mí me preocupa, que es eso que en algún sitio he llamado la ficcionalización de los hechos y la factificación de las ficciones, que es eso que se llama la hibridación multimedia. Uno no sabe ya qué es más real, si una película que ve o la serie esta, ¿cómo se llama la serie esta sobre la Casa Blanca? Breaking Bad, no. La House of Cards. Si House of Cards refleja mejor la política americana que la que nos encontramos en un periódico. Es decir, se nos está mezclando, como todo ya aparece a través de lo digital, a través de diferentes pantallas, ya no sabemos realmente qué es real y qué es ficticio. Es decir, qué hechos son los reales. Por eso es tan fácil hablar de hechos alternativos o de incorporar elementos alternativos. Acuérdate cuando Pablo Iglesias
vio por primera vez al rey y le llevó la primera temporada de Juego de Tronos. Es decir, el mensaje es: nosotros hemos emprendido ya la conquista de, ¿cómo se llama?, el trono de hierro, ¿no? Y tú, que eres quien ostentas el trono, ahora comprende de qué va esto nuestro. Es decir, lo de la ficción se traslada a la realidad y a la realidad, a su vez, en la manera en la que se describe, acaba siendo algo ficcional. Bueno, podemos seguir así. Dale, Fernando, dale. Esto es muy posmoderno, esto es muy posmoderno. Hombre, al final está el poder, eso está claro. No, ay, perdóname. Bueno, vamos, a donde quiere apuntar todo este conjunto de observaciones es a que hemos dado por supuesto de que existe algo así como una opinión pública en la que podemos apoyarnos para proceder a establecer todo un conjunto de reformas de la Constitución, en este caso, de reformas de nuestro sistema político. A mi juicio, no existe ni una predisposición por parte de los actores políticos a entrar en acuerdos para poder llevarlo a cabo, ni existen las condiciones objetivas ahora mismo en nuestra esfera pública para emprender un debate desapasionado, objetivo como el que en su momento tuvimos, y en un momento además donde estábamos sujetos a gran cantidad de presiones, como para poder llevar a cabo estas reformas que a mi juicio son absolutamente imprescindibles. ¿Por qué? Pues por lo que dije en un comienzo. O sea, yo creo que estamos ahora mismo en un horizonte temporal donde lo que impera es un desconcierto, que está muy presente en Occidente, que lo vemos en el Brexit, lo vemos en la propia incapacidad de la Unión Europea para acabar de definirse, lo vemos en la aparición de todo este nuevo conjunto de partidos de extrema derecha, lo vemos en este nuevo recurso a hipersimplificaciones a la hora de definir lo político, la vuelta otra vez a una renuncia a una discusión racional frente a la presentación, diríamos, de las identidades como entes objetivos evidentes por sí mismos. O sea, que se están dando todas... Estoy siendo muy pesimista, pero bueno, así por lo menos luego lo podemos discutir en el coloquio. Yo creo que estamos ante las condiciones objetivas perfectas para ser incapaces realmente de proceder a lo que yo creo que es una necesidad objetiva, imprescindible de nuestro sistema político, que es la renovación a través de la reforma constitucional. Lo dejo aquí. Gracias. Qué lío de mesa tenemos. Juego de sillas. ¿Puedo quitar esto? Es que no he metido así. ¿No has cargado el tuyo? No. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente un placer y un honor compartir mesa con ustedes. Creo que hemos escuchado ya muchas cosas muy interesantes y muy sugerentes y
Me interesa particularmente la heterogeneidad de perspectivas que se ha puesto sobre la mesa en este debate, que creo que nos va a funcionar como dintel o como puerta de entrada a un debate posterior muy interesante. Me dejo para entonces, para ese momento, pues las respuestas a Fernando, fundamentalmente. Que creo que ha hecho una exposición interesantísima sobre algo que atraviesa toda la vida política española, pero no solo, sino que atraviesa toda la vida política en general y que es trascendental en la forma de recibir la política y en la forma de hacer política. Nada será igual después de la revolución en el ámbito de la comunicación y seguramente parte de lo que nos ocurre es estar perdidas y perdidos en ese mar de confusión que está generando esta posición de creación de tanta incertidumbre a la hora de construir política con otra mirada menos cortoplacista, más de largo aliento, más de la mirada de la responsabilidad, que es en último término, yo creo, de lo que se trata cuando se hace política, ¿no? Voy a tratar de hacer una exposición más anclada en estos datos propios de nuestra profesión, pero no exenta de marco contextual histórico. Básicamente voy a tratar de defender la siguiente tesis, y es que la descomposición del sistema de partidos en España, que se produce, bueno, el sistema que nace en el 78 y el deterioro de la mayor parte de las instituciones centrales de la democracia que tiene lugar desde el estallido de la crisis económica financiera mundial de 2008 hasta la fecha, ha dado lugar, a pesar de la enorme cantidad de ruido que parece invisibilizarlo, dio lugar a la formación de un gran número de consensos sociales. Consensos que en una parte eran consensos destituyentes, como suele caracterizar este tipo de movimientos, es decir, consensos sobre qué es lo que no queremos, pero también una gran cantidad de consensos constituyentes que navegan a caballo entre el reformismo y la refundación del sistema. Desde mi punto de vista, el cambio constitucional como aspiración de la sociedad española forma parte de uno de esos consensos. Si bien es un término abstracto y polisémico que se ha ido dotando de diferentes sentidos a lo largo del tiempo y que es lo que voy a intentar desentrañar en esta exposición. 8 años después del 15M, la agenda social constitucional y la agenda político-institucional se han separado todavía más. La mayoría social respalda un cambio constitucional que no ha encontrado eco en la acción política institucional de los partidos, y las únicas y escasísimas propuestas de cambio constitucional que se han formulado en España en el último quinquenio o en la última década incluso tienen que ver con la estructura territorial del país y no con ningún otro asunto. Voy a centrar esta exposición en el análisis de dos baterías de datos. Por un lado, algunas series históricas del Centro de Investigaciones Sociológicas que ya han sido expuestas en esta mesa y cuyas características técnicas son accesibles desde la base de datos del CIS, y también una encuesta propia que realizamos entre el mes de febrero y marzo del año 2013 y que constituyó la base del estudio sobre el que luego edificamos la hipótesis Podemos. En esa encuesta incorporábamos una buena batería de preguntas relativas al cambio constitucional o a la percepción de la Constitución, y traeré algunos de esos datos. Es una exposición breve, no quiero asustarles tampoco, ¿no? Pero haré relación porque de alguna manera cubren ese hueco que de manera tan astuta Antonio se ha encargado de subrayar, ¿no? Hasta finales del siglo XX, las aspiraciones de cambio constitucional en España operaban o funcionaban en diente de sierra, es decir, había, bueno, pues sí, ciertas mayorías sociales, mayorías minoritarias que apostaban por el cambio constitucional, pero el cambio constitucional no tenía la opción, pues las apuestas por el cambio constitucional no tenían el respaldo estable de las grandes mayorías. Y si miramos la serie histórica disponible, hay una evolución en diente de sierra, ¿no? Que depende mucho del momento, de la coyuntura. En ese sentido, a lo largo de todo el siglo XX, la mayor parte de los partidos políticos, o no, mejor dicho, todos los partidos políticos, los grandes partidos políticos españoles, no mencionan en su discurso prácticamente la cuestión constitucional. Y básicamente la cuestión constitucional, el cambio constitucional es un tema del que se ocupan pues, los congresos de Derecho Constitucional, las revistas de Derecho Constitucional. Yo creo que de manera muy significativa el profesor Pérez Royo decía que España es el país en donde
más artículos se han escrito sobre la reforma constitucional en relación a una Constitución que se ha reformado menos veces en relación a las de todos los países de su entorno, ¿no? En realidad, la Constitución española solamente se ha reformado de manera significativa una vez, que es en el año 2011, y teniendo en cuenta lo que le pasó al que la reformó, pues también es de comprender que no haya muchas tentaciones, ¿no?, desde los gobiernos a impulsar el cambio constitucional. La reforma del artículo 135 de la Constitución española en el verano de 2011 desencadenó una crisis de gobierno que dio lugar a la etapa que todos conocemos, ¿no? Si contemplamos la evolución de la serie, creo que el punto de inflexión es claro dónde está. El punto de inflexión es en el año 2008 y no es una cuestión baladí. En el año 2008 se produce la gran crisis financiera mundial, pero, y esto es una cosa que ocurre a menudo, el hecho de que la crisis se produjera en el 2008 no significa que sus efectos en términos sociológicos se reflejasen en ese mismo 2008, sino que desde el punto de vista sociológico, Antonio, José Félix, Fernando, Capitolina, corregidme si me equivoco, no se notan en el conjunto de los indicadores hasta el año 2010, de manera significativa, como tendencia estabilizada. ¿Por qué? Pues porque existe un tiempo de demora a veces entre la percepción de algo que puede ser coyuntural y algo que se empieza a percibir como estructural. La percepción de que la crisis es estructural y que está definiendo un mundo nuevo en España, un mundo del trabajo nuevo y una restricción de derechos que se va a estabilizar en el tiempo, no se produce, por lo menos desde el punto de vista de los indicadores sociológicos, hasta el año 2010, en donde efectivamente se puede ver, a partir de todos los indicadores de desafección política, que ya se ha tomado conciencia plenamente de que la crisis no es una crisis más en una sucesión cíclica de momentos de crisis, sino que es algo que ha venido para quedarse. En ese sentido, en el año 2008 y año 2010 se produce un incremento significativo de la demanda de cambio constitucional, que efectivamente se ve contestada en el ámbito institucional por la primera y única significativa reforma de la Constitución, que paradójicamente tiene un sentido contrario al que las grandes mayorías sociales estaban demandando. La única reforma constitucional que se ha llevado a cabo en España es una reforma constitucional de carácter antisocial. Rebautizada con la metáfora de la estabilidad presupuestaria, la reforma constitucional del artículo 135 es una reforma impulsada, promovida, forzada por la Troika, por las autoridades económicas y mundiales europeas, que significa la caída del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la derrota de su programa económico y que da paso, abre la puerta a la mayor victoria electoral del Partido Popular de todos los tiempos, y con ella el rescate de la banca española por valor de 100.000 millones de euros en el año 2012. El crecimiento de la insatisfacción con la Constitución española se convierte en una pauta estable en el año 2010. A ello se unen dos elementos no menores que convierten la crisis económica y financiera en una crisis de régimen. El primer elemento es el estallido del escándalo de la trama Gürtel, con la primera imputación de Luis Bárcenas en el año 2009, que esto genera una enorme alarma social, no solamente por la corrupción, sino por la magnitud del escándalo. Y, en segundo lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre la reforma del Estatut, cuyas consecuencias nos acompañan hasta hoy, ¿no? La concatenación en el tiempo de estos tres grandes elementos dio lugar al estallido en el año 2010 del movimiento 15M, que es la mayor movilización social sostenida en el tiempo de la historia de nuestro país. En el tránsito, como vemos, se incrementa la desafección, que, como pueden ver, se expresa en proporciones de insatisfacción con el texto constitucional no conocidos hasta la fecha en toda la serie histórica. En el año 2012, la proporción de personas insatisfechas con la Constitución española ya llegaba al 52%. De acuerdo con los datos de los que les hablaba antes, la encuesta que realizamos en el año 2013, la insatisfacción en el año... La voluntad de cambio constitucional, mejor dicho, ¿no? La voluntad de que se llevase a cabo un cambio constitucional en España ya era en el año 2013
una proporción de gente idéntica a la que el CIS ha revelado ahora. Nosotros preguntamos, una pregunta que tenía serie histórica en el CIS, precisamente para poder compararla, sobre cuál era la opinión en relación a la Constitución, si debía mantenerse como estaba o si debía reformarse y hacerse una nueva Constitución, y nos encontramos con que el 69,7% de los encuestados y encuestadas en aquel momento apostaban por la reforma constitucional, una proporción asombrosamente idéntica a la que cosecha el CIS en septiembre de 2018, es decir, 5 años después. La proporción, por tanto, no se ha movido. El acuerdo sobre la necesidad o el deseo de cambio, mejor dicho, la aspiración de cambio constitucional viene siendo una constante en la sociedad española desde hace ya mucho tiempo. Y aquí incorporo la pregunta ya del CIS relativa y realizada en el 2018, cuando agrupamos las categorías en si hay que hacer una reforma pequeña o una reforma importante o total, vemos que el 63,3%, el 63% de los que apuesta por la reforma consideran que hay que hacer una reforma importante o total. No es una cuestión menor. Y vuelvo aquí, la modulación por edad pues revela que efectivamente la variable generacional es muy importante a la hora de entender estas aspiraciones, como muchas otras de las cosas que están pasando en nuestro país, pero que en todo caso la posición favorable a una reforma profunda de la Constitución española es mayoritaria en todas las franjas de edad. Y aquí voy con lo que a mí me parece más importante, más interesante de la apuesta por el cambio constitucional, que es el cruce de la aspiración de cambio constitucional por recuerdo de voto en el año 2016. Y esto quizá sea lo más importante de lo que tenemos sobre la mesa. Cruzando la apuesta, digamos, ¿no?, por la reforma constitucional, por el recuerdo de voto, nos encontramos con que la apuesta por el cambio constitucional es mayoritaria en todos los electorados, en todas las bases electorales, incluidas las del PP. Y esto es muy importante. Tenemos un 53% de personas que dicen que han votado al PP y que están de acuerdo con que habría que reformar la Constitución, frente a un 27% o un 29% que cree que no habría que hacerlo. Por tanto, no hay ningún espacio de ningún partido electoral, ningún partido político en España en donde la aspiración del cambio constitucional no sea mayoritaria entre sus votantes. Creo que esto es muy importante para entender lo que pasa. La demanda de cambio constitucional es igualmente mayoritaria, porque dirán, bueno, no he querido aburrirles con muchas tablas, ¿no?, pero es igualmente mayoritaria en términos en todos los géneros, es mayoritaria en todas las clases sociales, es decir, no existe ninguna categoría sociodemográfica ni político-ideológica en la que la reforma constitucional como aspiración no sea mayoritaria. Es lo que nosotros definimos, bueno, lo de cualquiera definiría como un consenso transversal. Por tanto, la pregunta es, bueno, y entonces si hay un consenso transversal sobre la necesidad de la reforma de la Constitución, ¿será que no se reforma la Constitución porque la gente no está de acuerdo sobre qué es lo que hay que reformar? ¿No? Bueno, pues esto tampoco es verdad. Esto tampoco es verdad. La Constitución española no se mantiene en sus propios términos porque no haya un consenso sobre lo que se quiere reformar. En lo social hay un consenso sobre lo que se debería reformar en lo social. Por tanto, las explicaciones están en otro sitio. Y antes de avanzar esas explicaciones, quiero de alguna manera visibilizar por qué esto que digo se sostiene de acuerdo con los datos. Aunque ya sabemos que siempre hay datos para sostener casi cualquier cosa. En el año 2013, nosotros también preguntábamos en nuestra encuesta cuáles eran los aspectos de la reforma constitucional que había que modificar o reformar. En nuestro caso, dejábamos 3 opciones, era respuesta espontánea y las agrupamos de acuerdo con categorías. He ordenado las respuestas para que primero están reescaladas sobre 100, ¿vale? Porque de manera natural en esta pregunta no habría una escala de 100, sino de 300, están escaladas sobre 100. Y los he agrupado de acuerdo con lo que son los temas básicos sobre los que se construye la agenda política y la agenda social. Por un lado, derechos sociales, por otro lado, corrupción y partidos políticos, por otro lado, sistema electoral
y finalmente crisis territorial. Justicia, monarquía, etc. Bien, si agrupamos el conjunto de las respuestas relativas a los derechos sociales, el grueso de las apuestas por el cambio constitucional, la inmensa mayoría se decanta por pedir que la Constitución se oriente, la reforma de la Constitución tenga por objetivo reforzar y garantizar los derechos sociales. En nuestra encuesta, las opciones agrupadas eran el sistema económico para que haya más igualdad, menos paro, para que todo el mundo tenga derecho al trabajo, el derecho a la vivienda para que todo el mundo tenga casa, para que se prohíban los desahucios. Eso agrupaba el 27% de las respuestas. No teníamos, como ha incorporado el CIS, que creo que es un acierto, una agrupación específica relativa a la igualdad de género. La segunda agrupación de respuestas tenía que ver con la corrupción de los partidos políticos para que sean menos corruptos, los partidos políticos para que sean más democráticos. Y agrupaba el 12,7% de las respuestas. Le seguía el sistema electoral, y aquí sí vemos que hay posiciones contradictorias. El sistema electoral para que sea más proporcional, 6% de las respuestas, el sistema electoral para que haya listas abiertas, 5% de las respuestas, el sistema electoral para que gobierne siempre el partido con más votos y no haya coaliciones, el 1% de las respuestas. En total... ¿El porcentaje es sobre el total de encuestados o del total que quieren reformar? El total que quieren reforma, que en todo caso son el 70%, o sea que son una pandilla grande, ¿no? En todo caso, en el sistema electoral sí que vemos que hay posiciones al menos contradictorias, ¿no? Aunque sean minoritarias, porque efectivamente la proporcionalidad del sistema electoral es compatible con la apertura de las listas, pero lo que sí que es cierto es que no es compatible con que gobierne la lista más votada. Pero queríamos desagregar estas posiciones para, aunque viniesen en la respuesta espontánea desagregadas, luego no agregarlas en la categoría general para no perder el sentido, ¿no? Y por último, bueno, esta es importante también porque creo que aporta un poco de luz en relación a la agrupación que ha hecho el CIS, en relación a la crisis territorial, que aparece como cuarto espacio sobre el que se aspira al cambio constitucional. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque a lo que estamos asistiendo es a una usurpación ilegítima del debate público en relación a la agenda social, en relación a la cuestión constitucional. Es una usurpación ilegítima en un país democrático. El estado de las autonomías para que las comunidades autónomas tengan menos autonomía, 5,6%. El estado de las autonomías para que las comunidades autónomas tengan más autonomía, más autogobierno, para que se reconozca el derecho de autodeterminación, 4,9%. Es decir, un poco menos que los que se expresaban a favor de una recentralización. Si tomamos como referencia los datos elaborados por el CIS en septiembre del año pasado, entonces lo que vamos a encontrar, y esto me he tomado el trabajo de reelaborarlos, es que, y ojo, porque estos números que ven 91, 28, no son sobre 100, sino sobre 200, ¿de acuerdo? Porque la respuesta era múltiple de 2 posibles respuestas y por tanto están escalados sobre 200. Si agrupamos las respuestas de acuerdo con derechos sociales, libertades e igualdad, corrupción, crisis territorial, sistema electoral y la corona, el orden en término cuantitativo queda de la siguiente manera. El grueso de las aspiraciones en términos de cambio constitucional de aquellos que quieren un cambio constitucional, que insisto son el 70%, como ya lo eran en el año 2013, 91,6 sobre 200 posibles menciones, que no son 200, que son menos, pero vamos a entendernos así. Vamos a dejarnos de porcentajes y vamos a comparar los pesos relativos. 91 frente a 28, ¿vale? O frente a 21, o frente a 16. Del total de menciones de cuáles son los problemas que debería de abordar el cambio constitucional, la amplia mayoría se decanta por problemas que tienen que ver con la protección de los derechos sociales y de las libertades públicas. Y esto ocurre así, y esto me parece también muy importante, entre los electorados de todos los partidos. Fíjense en el cruce por recuerdo de voto al Partido Popular, al Partido Socialista, a Unidos Podemos, a Ciudadanos, en Comú Podem y a Esquerra Republicana. No hay diferencia prácticamente entre el electorado del Partido Popular y el electorado de Esquerra Republicana. Esto es, a mi juicio, un consenso transversal. Un consenso transversal.
Pero si además vemos la amplitud de la distancia entre el grueso de la primera preocupación o la primera aspiración en relación al cambio constitucional que tiene que ver con los derechos sociales y la siguiente, que es una distancia enorme, 91,6, 28,9, es una distancia enorme, es el triple, ¿vale? La preocupación, vamos a decir que la preocupación por los derechos sociales o la aspiración a que la Constitución cambie y garantice mejor los derechos sociales triplica la importancia que se concede a la aspiración de que la Constitución luche contra la corrupción, que es el segundo elemento. Y prácticamente cuadriplica o más la preocupación o la aspiración de que la Constitución resuelva la crisis territorial. Desde mi punto de vista, estos datos reflejan que el desajuste existente en el ámbito de lo social con el ámbito de lo político-institucional está generando o está agrandando o avivando la crisis que se produjo en el año 2010 y que sigue sin solucionarse. Sigue sin solventarse por ese enorme desajuste que se convierte casi en una estafa entre la agenda social y la agenda político-institucional. De nuevo, creo que el cruce por electorados es muy elocuente y muy importante porque nos habla del alcance del acuerdo social, el alcance del acuerdo que existe. Se repite, si quieren comprobarlo en el CIS, se repite por grupos de edad, se repite por clases sociales, se repite por género. Aquí lo tienen cruzado por edad, pero básicamente estamos en las mismas con unos acentos en algunos grupos de una manera y otros de otra. Y aquí cierro mi intervención, no les quiero preocupar porque ya sé que estoy en la hora límite. ¿Dónde está el problema? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un consenso transversal entre todas las bases electorales de todos los partidos, bueno, pues básicamente, y respondo de manera muy sencilla, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se lleva a cabo en nuestro país una reforma constitucional? Hago míos una parte de los argumentos que ha puesto sobre la mesa Fernando, que tiene mucho que ver con la transformación de la manera y de la forma de hacer política. Pero hay dos cuestiones que yo creo que tienen mucha responsabilidad en todo esto. La primera cuestión es que el tipo de consenso transversal que existe en España sobre la aspiración al cambio constitucional va en contra de los mandatos de las autoridades económicas internacionales. Quiero decir. De hecho, la única reforma constitucional que se ha hecho por mandato de la Troika y en un sentido antisocial. Quiero decir que no es fácil desobedecer a las autoridades económicas internacionales. Y la segunda cuestión es porque el segundo ámbito de aspiración consensuado de manera transversal tiene que ver con la corrupción y con la financiación de los partidos, con lo cual se le está pidiendo al sistema y a sus protagonistas que tomen medidas contra sí mismos. Y creo que esta nula voluntad política de llevar a cabo ni una cosa ni la otra, es decir, ni la desobediencia a las autoridades económicas europeas, ni tomar medidas contra sus propios intereses, es lo que explica también que buena parte del debate político sobre el cambio constitucional se haya ido desplazando hacia un espacio, hacia la crisis territorial, que no digo que sea menor, pero que sin duda no protagoniza el debate en lo social. Por último, no quiero cerrar esta exposición con un aire tan triste y pesimista, porque no lo soy. Creo que este escenario es susceptible de ser superado. Creo que la Constitución española del 78 no está condenada a tener el mismo destino que todas las constituciones españolas anteriores. Y creo que hay caminos lentos y tortuosos, a pesar de lo mucho que les habrán deprimido en conversaciones, en charlas anteriores sobre la imposibilidad del cambio constitucional. Yo sí creo que hay por dónde empezar. El camino para empezar es modificar el artículo 166.1 de la LOREC para hacer menos infame el grado de desproporción del Senado y, por tanto, permitir que esa Cámara, que no es una Cámara de representación, sino de bloqueo, deje alguna puerta abierta a la esperanza, pero sobre todo porque estoy convencida de que en algún momento
frente a la intensa carrera de competición político-partidista dominada por la demagogia cortoplacista, pues el pueblo español llamará al orden a los partidos y a las instituciones y esto pues tendrá que cambiar. Y dejo paso al debate. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, yo creo que hemos visto que hay muchísimas cuestiones interesantes que debatir. Os recuerdo que hagáis llegar a la mesa las peticiones de palabra o las preguntas por escrito y ahora hacemos un descanso que hoy, como hemos cumplido bien el horario, será para tomar café hasta las 12:30 en punto para empezar a las 12:30 en punto. Gracias.